¿Qué es el síndrome de Procusto? Las personas que tienen el síndrome de Procusto suelen boicotear la vida ajena. Cuando ellos ven que una persona destaca o sobresale o es querida o está triunfando o tiene una iniciativa o tiene una capacidad o se vuelve popular o está logrando algo, el que tiene el síndrome de Procusto se empeña en menospreciar a esa persona. Buscan la manera de boicotear y de eclipsar a todo aquel que se atreva a tratar de triunfar cerca de ellos. Menosprecian a las personas, la discriminan y algo muy típico es que comienzan a acosarla. Este acoso puede ser acoso verbal, puede ser estar con la crítica constantemente sobre esta persona, puede ser estar mirando todo lo que la persona hace para declararlo como negativo y sobre todo se empeñan en que el resto del mundo comience a ver a esta persona como alguien malo o como alguien que hace algo mal, porque ellos tratan de manipular a la opinión pública en contra de todo aquel que comience a triunfar. Las personas que tienen el síndrome de Procusto tienden a robarse las ideas de otros. Brindan muchas informaciones falsas con el único fin de desacreditar a todo aquel que trate de triunfar o a todo aquel que se destaque. Buscan la manera de que los demás no acepten a las personas capacitadas y tratan de boicotearle también su éxito y su trabajo. Esta gente tiene actitudes dominantes y se creen dueños de la verdad absoluta. También tienen las características de que padecen de soberbia. Mantienen sus ideas inflexibles y tratan de imponérselas a los demás. Además de las críticas, los juicios que ellos le hacen a las personas a las cuales le tienen envidia son muy categóricos. Y esto lo hacen con una finalidad, con la finalidad de desacreditar a las personas y de que el resto de las personas, por temor a ser desacreditados, le tengan miedo. Se caracterizan también por buscar cómplices y cualquier artimaña es buena mientras que puedan desacreditar y dañar a las personas que están brillando. La estrategia más común es sumar a muchas personas a su boicot. Declarar a alguien negativo, exponer que esta persona es negativo para que esta persona no pueda seguir triunfando y crear una manada que vaya al ataque de esta persona. Los que padecen la enfermedad de Procusto manipulan los hechos a su favor, tienden a distorsionar la realidad, manipulan la información y tratan de sobresalir para conseguir el objetivo de que nadie más destaque, de que nadie más brilla o de que nadie más tenga éxito. También monopolizan las responsabilidades. El hecho de que tengan miedo de que alguien más pueda triunfar hace que estas personas, para evitar que alguien pueda sobresalir, buscan la manera de hacerse cargo absolutamente de todo. De todo. Por ejemplo, si se trata de un locutor, él no se va a concentrar en la política, sino que mira a la política, a la farándula, al arte, a la salud, a todo. Va a tratar de abarcarlo todo para impedir que cualquier otra persona pueda sobresalir. Y en el instante en que otra persona comience a ser amada o a destacarse o a triunfar, recibirá toda la furia del enfermo de Procusto. Estas personas tienen una actitud muy dominante porque esa es la forma que tienen de ocultar sus miedos y sus inseguridades. Por eso es que son extremadamente agresivos, sobre todo en la forma verbal. Cuando hablan, hieren, lastiman y lo hacen con todo el propósito para destruirle la autoestima a todo aquel que trate de brillar. Le tienen miedo al cambio. Por ejemplo, se buscan un lugar en el cual se van a sentir muy seguros, se van a rodear de cosas que le den seguridad, como guardaespaldas, como cámaras, etcétera, etcétera, y van a tratar de prácticamente nunca abandonar su zona de confort. Tienen miedo a salir de su zona de confort y temen a adaptarse a otros entornos.
Mantienen una actitud defensiva. Son ellos los que atacan al resto de la sociedad, pero todo el tiempo dicen, la gente me ataca, la gente me critica, la gente me quiere dañar, la gente me quiere atacar. Todo el tiempo asumen el papel de víctima, aunque son ellos los que empiezan siempre las guerras contra los demás. Pero cuando los demás tratan de, ¿cómo decir?, contrafrontar esa guerra, se convierten absolutamente en víctimas. Ellos experimentan que el éxito ajeno es una amenaza constante para su integridad, porque en realidad en su valía y en su autoestima se sienten menos que otros. Y como no saben canalizar los miedos, gestionan de forma incorrecta sus emociones a través de una actitud, por una parte defensiva y por otra parte destructiva frente a toda la sociedad que le rodea. La realidad es que tienen síndrome de inferioridad. Pero para entender mejor, expliquemos quién era Procusto. En la mitología griega, Procusto era el artífice del reinado del terror. Él tenía un pequeño albergue o posada en una colina en la región de Ática y allí él generosamente le brindaba albergue y cobija a todos los viajeros solitarios. Los recibía con los brazos abiertos y prácticamente se hacía el que era muy gentil. Pero Procusto les brindaba a los viajeros comida apetitosa, pero tratada con hierbas medicinales que lo hacían dormir profundamente. La cama que Procusto tenía unas medidas exactas y esas medidas exactas tenía que pasar al cuerpo del viajero. De lo contrario, Procusto no se sentía bien. Todo el mundo tenía que ser a su propia medida. Te ofrecía los manjares, pero en realidad lo que hacía era dormirte. Cuando te acostabas en esa cama de hierro, Procusto te amordazaba y te amarraba. Si tú eras más largo que la cama, te picaba las manos y los pies para que fueras del tamaño de la cama. Si tú eras más corto que la cama, te deshuesaba el cuerpo y estiraba la piel hasta que tu cuerpo fuera tan largo como la cama. Procusto no podía resistir que nadie fuera de las marcas que él tenía como excelente para una persona. Él medía a las personas por las marcas de ese lecho. Y si tú no pasabas en ese lecho, él te torturaba y te maltrataba hasta que fueses a esa medida, a la medida que él quería que fuesen todos los seres humanos. Todo el que fuera más alto, más pequeño, más ancho, más delgado, para él era prácticamente como decir un insulto. Nunca se dio cuenta Procusto de que él tampoco era perfecto. Un día vino Perseo y Perseo lo obligó a acostarse en su propia cama y le dijo: tú pasas en esa cama, tú pasas en las medidas que tú le estás imponiendo al mundo. Y Procusto no pasaba en esas medidas, porque él mismo se veía como que él era perfecto, que tenía esas medidas exactas y exigía que todo el mundo tuviese esas medidas exactas y al que no, pues lo descuartizaba hasta que pasara en ese molde. Pero cuando a él mismo lo pusieron en el molde, no cupo y por eso perdió los pies y la cabeza. Las personas que padecen de este síndrome tienen una capacidad absoluta de no poder conocer opiniones. Son incapaces de reconocer opiniones ajenas. No aceptan la idiosincrasia de los demás. El problema es que cuando alguien se destaca, tú lo ves como excelencia. Por ejemplo, si tú sacas un excelente en la escuela o tienes buenas notas, etcétera, etcétera, la persona enferma con el síndrome de Procusto va a tratar de difamar y de decir que el otro tenía un papelito o algo así. Siempre van a dañar a todo aquel que brille. No pueden vivir viendo que alguien brille. Al final, esta agresividad de los enfermos de Procusto solamente les sirven para camuflajear su propia mediocridad, para que nadie vea lo mediocres, despreciables y asquerosos que son. Estas personas no solo se sienten inferiores, sino que también se sienten solas y tienen una vida muy dolorosa. Si se preguntan por qué tengo esta foto aquí detrás, es solamente decoración. Yo solamente estoy describiendo el síndrome de Procusto.
Cualquier semejanza con la realidad o con cualquier persona o con cualquier cubano, lo siento, pero es pura coincidencia.